todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a introducir el concepto de factorial de un número. Un número cualquiera, 7, 8, 29, el que sea. El problema del concepto de factorial es que se introduce de forma recursiva y es un concepto un poco difícil de entender. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos después de dar la definición de número factorial. Un número factorial, por ejemplo, n, se escribe así, n y una interjección. Eso es n factorial. Y esto se define como el producto del número n por el factorial del número justamente siguiente, más pequeño, n menos 1. De esta forma llegaríamos a calcular el factorial de 1, que se define como 1, y el factorial de 0, que se define también como 1. Esto es la forma de definir el factorial. Sin embargo, vamos a ver algún ejemplo concreto y ya veréis que es un concepto muy sencillo. Por ejemplo, el factorial de 5. ¿Cómo calculamos el factorial de 5? Pues aplicando la definición sería 5 por el factorial de 4. Si volvemos a aplicar la definición sería 5 multiplicando, que ya lo teníamos de antes, 4 por el factorial de 3. Podemos continuar, 5 por 4 que ya estaba, por 3 por el factorial de 2. Podemos continuar de esta forma y si os fijáis llegaríamos hasta el factorial de 0, que es 1, y no hace falta ponerlo. Y hacemos este producto, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Y ese sería el factorial de 5. Si os fijáis, aunque la definición sea esta, y es un poco difícil de entender, por no decir fea, el factorial de un número no es más que hacer la multiplicación de todos los números anteriores a este. En este caso, si era factorial de 5, pues 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si tuviéramos, por ejemplo, el factorial de 14, lo hacemos directamente, sería 14 por 13, por 12, por 11 y así sucesivamente hasta que tengamos por 2 y por 1. Y este, pues sería un número muy grande, pero ese número sería el factorial de 14. Esto también lo podéis hacer con la calculadora. Únicamente tenéis que buscar la tecla que tenga este símbolo o habrá también calculadoras que lo pongan con la n. Lo podéis hacer de esta forma y os daría el resultado directamente. Por ejemplo, el factorial de 5, ponéis el 5, le dais al botón y os daría este resultado de forma directa. De esta forma se calcula el factorial de un número. Hay que tener mucho cuidado. Y es que el factorial no es ni conmutativo, es el producto de cosas. Entonces no podemos asociarlo, por así decirlo. Es decir, el factorial de 5 multiplicado por el factorial de 3, esto no es ni parecido al factorial de 15. Esto está completamente mal, ¿vale? No podemos agrupar factoriales. Y lo mismo con la división. Factorial de 8 dividido por el factorial de 2, esto no es factorial de 4, esto está completamente mal. Si nos ponen un factorial, hay que calcularlo. Otra cosa es que después simplifiquemos cada uno de los términos de este. Por ejemplo, podemos hacer factorial de 8 dividido por factorial de 4. Si escribimos el producto sería 8 por 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. Y si os dais cuenta, este 4 factorial sí lo podemos simplificar con este. ¿Por qué? Porque es el mismo. Lo simplificamos y nos quedaría 8 por 7 por 6 y por 5. Y esto, pues bueno, daría un número, el que fuese, un número grande, pero ese sí sería. En este caso sí podemos simplificar este 4 con este 4, pero no podríamos hacer, como hemos visto antes, 8 factorial entre 2 factorial y es 4. No, eso no se puede. Solo se puede simplificar si son iguales.